No estás en la lista, dijo mi hermano sobre su propia boda en la casa que le compré. Esa frase le costó $770.000. Le costó a mi padre una hija. Y a mí me costó el último ápice de esperanza de que mi familia alguna vez me viera como uno de los suyos. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa recepción de 200 invitados sabía, era que el techo sobre sus cabezas todavía tenía mi nombre en él, y yo acababa de cedérselo a otra persona. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si conectan genuinamente con esta historia. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde están viendo. Mi nombre es Sierra. Tengo 31 años, y esta es la historia de cómo perdí una familia y me encontré a mí misma. Ahora, déjenme llevar los 17 años atrás al día en que mi madre murió y todo cambió. Mi madre murió un martes de octubre. Yo tenía 14 años. Había estado enferma durante 2 años. Cáncer de ovario. Y al final, pesaba menos que yo. Pero nunca dejó de ser la persona más fuerte en la habitación. Mi madre era la única que nos trataba igual. Dalton recibía una bicicleta nueva, yo recibía una bicicleta nueva. Él recibía ayuda con la tarea, yo recibía ayuda con la tarea. No creía en los favoritos. Creía en la justicia. El funeral fue pequeño. Cielo gris, hierba mojada. Recuerdo el olor a lirios y barro. Mi padre estaba junto al ataúd con su brazo alrededor de Dalton. Mi hermano tenía 16 años, ya era más alto que papá. Gerald, así se llama mi padre, acercó a Dalton y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: ahora eres el hombre de la casa, hijo. Yo estaba a 1 metro de distancia. Nadie me dijo nada excepto una persona, Patricia Callahan. Patty, la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Me encontró sola junto al último banco después de que todos salieran. Se agachó, tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Le prometí a tu madre que siempre te apoyaría, dijo. Recuérdalo. Asentí. No entendí lo que quería decir. No realmente. Lo que yo no sabía, lo que no aprendería hasta años después, era que mi madre, en sus últimas semanas, le había pedido a Patty que se convirtiera en mi madrina legal. Había firmado papeles, formales, vinculantes, todo el asunto. En ese momento, parecía una formalidad, un gesto sentimental de una mujer moribunda. No lo era. Mi madre sabía algo que yo no. Sabía en lo que se convertiría mi padre sin ella para equilibrarlo. Y tenía razón en cada una de las cosas que temía. Después del funeral, nuestra casa se dividió en 2 mundos. El mundo de Dalton tenía todo: un coche en su 16º cumpleaños, un Mustang usado, pero aún así, un fondo para la universidad que papá empezó a aumentar cada mes, clases de golf en el club donde jugaban los amigos de Gerald, viajes de fin de semana para ver campus. Una habitación que fue pintada 2 veces. Mi mundo tenía las sobras. Le pedí a papá dinero para los libros de texto en mi 2º año de secundaria. Ni siquiera levantó la vista del televisor. Pídeselo a tu hermano, dijo. Ya le di el presupuesto. ¿El presupuesto? Como si hubiera un solo fondo de dinero y Dalton llegara primero. Empecé a trabajar en una cafetería la semana que cumplí 16. Turnos a las 4:30 de la mañana antes de la escuela. Me compré mis propios cuadernos, mi propia calculadora, mi propio abrigo de invierno cuando la cremallera del viejo se rompió y nadie se dio cuenta. Una noche, necesitaba pedir prestado el coche de Dalton. Tenía una entrevista para una beca a la mañana siguiente. La única oportunidad que tenía para poder pagar la universidad. El autobús no pasaba tan temprano. Llamé a su puerta. ¿Puedo tomar prestado el coche mañana? Solo por 2 horas. No levantó la vista de su teléfono. ¿Lo necesito? Toma el autobús. El autobús no pasa a las 6 de la mañana, Dalton. No es mi problema. Caminé 4 kilómetros en la oscuridad para llegar a esa entrevista. Conseguí la beca. Esto es lo que más me dolió. Descubrí más tarde, años después,
Cuando Patty me ayudó a sacar viejos registros bancarios, que mi madre también había establecido un fondo para la universidad para mí, igual al de Dalton. Después de que ella murió, Gerald transfirió silenciosamente cada dólar a la cuenta de Dalton. Cada dólar. Ni siquiera esperó un año completo. Me gradué de la secundaria un sábado de junio. Summa cum laude, Sociedad Nacional de Honor, una beca completa para la Universidad Estatal. Gerald llevó a Dalton a un partido de baloncesto esa tarde. Crucé el escenario sola. Casi sola. Cuando busqué en las gradas, filas y filas de familias sosteniendo flores y globos, encontré una cara, Patty. Tercera fila, lado izquierdo. Aplaudía tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Tenía un solo girasol en su regazo. Esa noche, empaqué 2 maletas. Gerald estaba en la sala de estar viendo SportsCenter. Pasé junto a él con mis maletas y levantó la vista. ¿Te vas? Sí. Cierra la puerta con llave al salir. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un buena suerte, ni un llámame cuando llegues. Solo cierra la puerta con llave. Alquilé una habitación encima de una lavandería en una ciudad universitaria a 40 minutos de distancia. Tenía 2 trabajos, mañanas en la cafetería, noches en el restaurante. Estudiaba en el medio. Dormía 4 horas en las buenas noches. Patty se ofreció a ayudarme económicamente. Me sentó en la mesa de su cocina con una chequera y dijo, «Tu madre te dejó algo conmigo. Déjame usarlo». Yo dije, «No. Necesito hacer esto por mi cuenta, Patty. Si acepto tu dinero, nunca sabré si puedo valerme por mí misma». Guardó la chequera. No discutió. Solo asintió y dijo, «Suenas igual que tu madre». Obtuve mi licencia de bienes raíces a los 22, mi primera venta a los 23, mi primer año de 6 cifras a los 26. 10 años después de cerrar esa puerta detrás de mí, me paré frente a una casa valorada en $770,000 y firmé mi nombre en la escritura. Pero no para mí. La llamada llegó un miércoles. No había sabido nada de Gerald en casi 3 años. Ni llamadas de cumpleaños, ni invitaciones para acción de gracias, ni un «¿Cómo estás?». Nada. Luego, de la nada, Sierra, es tu padre. No preguntó cómo estaba. No preguntó por mi trabajo, mi salud, mi vida. Fue directo al grano. Tu hermano necesita un lugar. Se está poniendo serio con una chica de buena familia. No puede estar alquilando un apartamento. Ayúdalo. No un lo considerarías. No un si puedes. Solo ayúdalo. Como si yo fuera el manitas de la familia y un grifo estuviera goteando. Yo tenía 29 años. Había cerrado más de 40 tratos ese año. Tenía ahorros. Tenía una reputación. Había construido cada pieza de mi vida sin ayuda del hombre al otro lado del teléfono. Y aún así, todavía una parte de mí pensaba, quizás esta vez. Quizás si hago esto, me verán. Quizás si doy lo suficiente, finalmente seré suficiente. Así que compré la casa. Una casa colonial de 4 dormitorios en un buen suburbio, techo nuevo, gran jardín. $770,000. Mantuve la escritura a mi nombre. Eso fue lo único que hice bien, y ni siquiera fue idea mía. Patty se sentó frente a mí el día que se lo conté. No gritó. Dejó su taza de café lentamente y dijo, «Estás comprando su amor, Sierra. No funciona así». Lo sé, dije. ¿De verdad? Solo prométeme que guardarás una copia de la escritura. Tomó los papeles. Me miró como se mira a alguien que camina hacia un acantilado y no se detiene. Mantén tu nombre en esa escritura, Sierra. Prométemelo. Lo prometí. Dalton se mudó una semana después. Nunca preguntó de quién era el nombre en los papeles. Comenzó de a poco. Tan pequeño que casi no me di cuenta. Acción de gracias, el primer año después de que Dalton se mudara. Llamé para preguntar a qué hora era la cena. Dijo, «Oh, la familia de Nicole viene este año. Realmente no tenemos suficientes sillas».
Quizás la próxima vez. La próxima vez. ¿Navidad? Vamos a casa de los Ashford este año. Su casa es más grande. Ya sabes cómo es. El cumpleaños de Gerald en febrero. Es solo una cena pequeña. No queríamos hacer un gran alboroto. Cada vez, una razón. Cada razón, lo suficientemente creíble como para que pudiera tragarla si no la masticaba. La mastiqué. Dalton estaba saliendo con Nicole Ashford. Su familia tenía dinero. Dinero de verdad. Club de campo, galas de caridad, un apellido en el ala de un hospital. Nicole era dulce, por lo poco que escuché. Dalton interpretaba el papel de su vida, el hijo devoto de una familia pequeña y unida. El tipo de hombre que una chica como Nicole podría llevar a casa con su madre. Y yo no encajaba en esa historia. Comenzó a editarme lentamente, con cuidado, como alguien que retoca una foto antigua con aerógrafo. Descubrí hasta dónde había llegado una noche de diciembre, navegando por el Instagram de Nicole. Ahí estaba. Una foto de Dalton, Gerald, Nicole y sus padres de pie alrededor de la mesa del comedor en mi casa. Guirnaldas de Navidad en la barandilla que yo había elegido. Velas en la repisa de la chimenea que yo había apagado. Y la leyenda, Navidad familiar en nuestro hogar. Solo nosotros, una familia pequeña. Y eso es todo lo que necesitamos. Nuestro hogar. Familia pequeña. Miré esa foto durante 30 segundos. Luego le hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta para la que aún no tenía nombre. No sabía por qué la estaba guardando. Algo en mi instinto me lo dijo. Algo que sonaba mucho a la voz de mi madre. La llamada que lo cambió todo no fue de Dalton. No fue de Gerald. Fue de Rachel Park, una colega de mi agencia inmobiliaria. Habíamos cerrado una docena de tratos juntas. Sabía lo que hacía y sabía escuchar. Sierra, esto es incómodo, dijo una tarde. Pero, tu hermano vive en esa casa colonial en Maple. Sí. ¿Por qué? Porque alguien que encaja con su descripción vino a una consulta con el bufete de Jim Boden la semana pasada preguntando sobre la posesión adversa. Mi estómago se revolvió. Posesión adversa. Es un concepto legal. Si alguien vive en una propiedad el tiempo suficiente, de manera abierta y continua sin que el propietario real se oponga, eventualmente puede presentar una reclamación de propiedad. Lleva años. Varía según el estado. Pero Dalton estaba preguntando. Estaba buscando una manera de quitarme mi casa legalmente. Llamé a Patty esa noche. Confirmó lo que ya temía. Si presenta los papeles correctos y no lo impugnas, en unos años podría tener un caso, dijo. Es una posibilidad remota, pero el hecho de que esté preguntando te lo dice todo. ¿Lo hizo? No solo estaba perdiendo una casa. Estaba perdiendo la ficción que había construido. Que en algún lugar debajo del silencio y las excusas, mi familia todavía me quería. Que la casa era un puente, no una transacción. Que la sangre significaba algo. Pero no actué. Todavía no. Había una prueba más. La boda. Dalton y Nicole se habían comprometido en enero. La boda estaba fijada para junio. 200 invitados. Me dije a mí misma, si me invita, todavía hay esperanza. Si me incluye en el día más importante de su vida, entonces quizás me equivoqué en todo. Las invitaciones se enviaron en marzo. 200 de ellas. Ninguna tenía mi nombre. Me enteré por Karen. Karen Webb, mi amiga más antigua. Nos conocíamos desde la secundaria. Era una de las pocas personas que conocía ambos lados de la historia de mi familia, y nunca me dejó pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Llamó un jueves por la tarde, alegre, sin tener idea. Oye, recibí la invitación. ¿Vas a dar un discurso o algo? Dama de honor. El silencio duró 6 segundos. Lo entendió antes de que yo dijera una palabra. ¿Sierra? Recibiste una invitación, ¿verdad? No. Estás bromeando.
No estoy bromeando. Me envió una foto de la invitación por mensaje de texto. Cartulina gruesa de color crema, con relieve dorado. Dalton Andrew Mercer y Nicole Elizabeth Ashford. 15 de junio. 200 invitados. Recepción a continuación en el hogar de la pareja. El hogar de la pareja. Mi casa. Llamé a Dalton. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Llamé de nuevo. Lo mismo. Le envié un mensaje de texto a Dalton. Vi la invitación. Voy a ir. 3 horas. 3 horas mirando mi teléfono como si me debiera algo. Luego la respuesta. Sierra, ya hablamos de esto. La lista de invitados es ajustada. La familia de Nicole tiene prioridad. No hagas que esto se trate de ti. Hablamos de esto. Nunca hablamos de esto. Nunca hablamos de nada porque dejó de contestar mis llamadas hace 2 años. Respondí con lo único que importaba. La boda es en mi casa, Dalton. El recibo de lectura apareció de inmediato. Luego, ha sido mi casa durante 2 años. Todo el mundo lo sabe. Leí esa frase 3 veces. Cada vez, una parte diferente de mí se rompió. La primera lectura rompió a la hermana. La segunda rompió a la pacificadora. La tercera rompió a la última persona en mí que todavía creía que dar era suficiente. Dejé el teléfono y empecé a pensar con claridad por primera vez en años. Llamé a Gerald a la mañana siguiente. Contestó al segundo tono, lo que me dijo que lo estaba esperando. Papá, ¿sabías que no estoy invitada? La boda de tu hermano. Sus reglas. Es mi casa, papá. Se la diste. Eso está hecho. No se la di. Le dejé vivir allí. Es lo mismo. No es lo mismo. Una pausa. Podía oír la televisión de fondo. Ni siquiera la había silenciado. Sierra, no empieces. Siempre haces esto. ¿Hacer qué, papá? Hacer de todo un drama. Solo deja que tu hermano sea feliz por una vez. Por una vez. Como si a Dalton se le hubiera negado alguna vez algo en su vida. Como si la felicidad fuera un pastel y solo hubiera una porción y tuviera el nombre de Dalton en ella. ¿Y yo qué? Dije. El silencio se alargó lo suficiente como para escuchar la retransmisión del partido que estuviera viendo. Luego, en voz baja, casi con delicadeza, lo que lo empeoró, estarás bien. Siempre lo estás. Colgó. Me senté en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo después de eso, sin llorar, solo sentada, sosteniendo el teléfono en mi regazo como algo muerto. Estarás bien. Siempre lo estás. Lo dijo como si fuera un cumplido. Como si mi capacidad para sobrevivir a todo lo que me lanzaban fuera una cualidad, no una cicatriz. Como si el hecho de que siempre cayera de pie significara que estaba bien seguir empujándome del precipicio. Esa frase, 6 palabras, fue lo más cruel que mi padre me dijo jamás. No porque fuera con ira, sino porque fue con calma. Porque él lo creía. Porque en su mente, era un permiso. Permiso para no volver a estar ahí para mí nunca más. Y nunca lo estuvo. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Le escribí a Dalton un largo mensaje. No con ira, no suplicando, solo honesto. Le conté todo. Cada día festivo que me perdí. Cada llamada que no devolvió. Cada vez que puse una excusa por él porque la verdad era demasiado pesada. Le conté sobre el fondo para la universidad que papá me quitó. Le dije que compré esa casa porque pensé que nos acercaría. Le hice una pregunta, ¿realmente quieres que me vaya de tu vida? ¿O simplemente has estado demasiado cómodo para darte cuenta de que todavía estoy aquí? Lo leyó. La pequeña marca de verificación se volvió azul. No respondió. 2 días después, mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. Hola, Sierra. Soy Nicole. Mi pecho se apretó. Dalton me dijo que lo has estado presionando sobre la boda. Entiendo que te sientas excluida,
Pero este es nuestro día. Por favor, respeta nuestros deseos. Luego un segundo mensaje. Agradecemos la casa, pero no la uses como palanca. Leí eso 2 veces. No la uses como palanca. Dalton no solo me había excluido. Había construido una historia. En su versión, yo era la hermana difícil. La que no podía dejar ir. La que usaba el dinero para controlar a la gente. Le había dado la vuelta. Me convirtió de la persona que lo dio todo en la persona que lo usó todo. Y Nicole le creyó. ¿Por qué no lo haría? Nunca me había conocido. Ni siquiera sabía que existía hasta que me convertí en un problema. Puse mi teléfono en la encimera. Miré al techo. No lloré. Por primera vez en mi vida, no lloré. Algo cambió detrás de mis costillas. No ira, no tristeza, algo más frío, más silencioso. Algo que se sintió como el clic de una cerradura en una puerta que había estado manteniendo abierta durante 17 años. Abrí mi portátil. Busqué el número de teléfono de Russell Tate. Patty no dijo, te lo dije. La llamé a las 9 de esa noche. Le conté todo. La invitación, los mensajes de texto, las 6 palabras de Gerald, el mensaje de Nicole. Le conté lo que Dalton le había estado diciendo a la gente. Le conté sobre la consulta de posesión adversa. Dije lo que había tenido miedo de decir en voz alta. Creo que he sido una tonta, Patty. Se quedó en silencio por un momento. Luego, no fuiste una tonta. Fuiste una hija que amaba a su familia. Eso no es debilidad, Sierra. Así es como te crió tu madre. Presioné mi puño contra mi boca para mantenerme firme. La escritura, dijo. ¿Todavía está a tu nombre? Sí. Bien. Eso es lo único que importa ahora mismo. A la mañana siguiente, me senté frente a Russell Tate en su oficina del centro. Era un antiguo colega de Patty, de unos 50 años, con gafas de leer en una cadena, el tipo de abogado que habla como si cobrara por sílaba, pero que se refiere a cada una de ellas. Revisó los documentos durante 20 minutos. Escritura, registros de propiedad, declaraciones de impuestos, todo a mi nombre. Ningún acuerdo de arrendamiento con Dalton. Ningún contrato de alquiler. Ningún permiso por escrito de ningún tipo. Russell levantó la vista. ¿Quién ha estado pagando los impuestos sobre la propiedad? Yo. Cada año. Hipoteca pagada en su totalidad al cierre. Es mía. Libre de cargas. Se quitó las gafas. Señorita Mercer. Su hermano no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Sin arrendamiento, sin contrato, sin interés equitativo. Legalmente, es un invitado en su casa. Nada más. Un invitado. Dalton había estado viviendo en una casa de $700,000, organizando fiestas de Navidad y planeando su boda allí, diciéndole a todo el mundo que era suya. Y legalmente, era un invitado. Le hice una pregunta a Russell. Si la vendo, puede detenerme. No. Esa palabra se quedó en la habitación como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Karen me llamó 2 días después con algo que me dejó sin aliento. Necesito contarte algo, dijo. Estuve en la fiesta de compromiso el mes pasado, la del Club de los Ashford. Tampoco me habían invitado a esa. Obviamente. Dalton hizo un brindis. Agradeció a Gerald, lo llamó, mi única familia. Y cuando el tío de Nicole le preguntó si tenía hermanos. Karen hizo una pausa. Dijo, solo yo, hijo único. Cerré los ojos. Sierra, ¿estás ahí? Estoy aquí. Esa noche, hice algo que no había hecho antes. Lo revisé todo. Las redes sociales de Nicole, las de Dalton, cada foto, cada etiqueta, cada comentario de los últimos 2 años. El perfil de Nicole, vacaciones con Dalton, cenas con Gerald, días festivos en la casa. Ni una sola foto mía, ni una mención. El perfil de Dalton, había retrocedido y borrado o recortado cada foto familiar antigua que me incluía.
Fiestas de cumpleaños, acciones de gracias, incluso el servicio conmemorativo de nuestra madre. En cada imagen, simplemente había desaparecido, como si me hubieran recortado con tijeras. Luego encontré la publicación que hizo que mis manos temblaran. Nicole, hace 6 meses. Una foto de Gerald en la mesa del comedor riendo, con una copa de vino levantada. La leyenda, muy agradecida por el padre de Dalton, Gerald, el suegro más dulce. Solo nosotros, una familia pequeña, y eso es todo lo que necesitamos. Pero la publicación que me destrozó fue más antigua. Dalton respondiendo a un comentario bajo una foto de la casa. Alguien había escrito, hermoso lugar. ¿Cómo lo conseguiste? Y Dalton respondió, papá nos ayudó. La familia cuida de la familia. Papá nos ayudó. Le dio el crédito a Gerald por mi casa, y Gerald lo permitió. Hice capturas de pantalla de todo. Lo guardé todo. Cerré mi portátil. No solo me eliminó. Reescribió la historia. Y en su versión, yo nunca existí. Me senté en mi apartamento durante mucho tiempo esa noche. Las luces estaban apagadas. Solo el brillo de la farola a través de la ventana y una foto enmarcada de mi madre en el estante junto a la puerta. Tenía 31 años en esa foto, mi edad ahora, sosteniéndome de bebé, sonriendo como si el mundo tuviera sentido. Pensé en lo que diría si pudiera ver esto. Todo. La casa, el silencio, las fotos recortadas, las mentiras. Y oí su voz. No literalmente, sino como se oye a alguien a quien has amado tan profundamente que sus palabras viven dentro de tus huesos. No dejes que nadie te diga que no vales. Cogí el teléfono. Llamé a Russell. Pon la casa en venta. Una pausa. ¿Estás segura? Una vez que esté hecho, está hecho. Estoy segura. Tardó 3 semanas. Russell encontró un comprador. Una familia joven que se mudaba de otro estado. Les encantó la casa. Ofrecieron el precio completo. Sin contingencias. Trato limpio. Fecha de cierre, 14 de junio. Un día antes de la boda. Firmé los papeles en la oficina de Russell un martes por la tarde. La casa cambió de manos a las 4:17 de la tarde. Ya no era mía, lo que significaba que ya no era de Dalton para estar en ella. Russell preparó la notificación de desalojo. 30 días, estándar, completamente legal. Elegí la fecha de entrega, 15 de junio, la mañana de la boda. Patty se sentó conmigo esa noche. No dijo mucho. Solo sirvió 2 copas de vino y esperó. ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó. En silencio, dije. Solo quiero que sepa la verdad. Me quedé sentada durante mucho tiempo después de que se fuera. No estaba feliz. No estaba triste. Estaba vacía, como si me hubiera cortado una parte de mi cuerpo que había estado muerta durante años, pero que había tenido demasiado miedo de soltar. Si alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad y el respeto propio, sabes exactamente cómo se siente eso. ¿Habrías hecho lo mismo? Me encantaría escuchar tu respuesta en los comentarios. 15 de junio. Un sábado. 27 grados, cielo despejado. Conduje hasta el vecindario a las 6:30 de la tarde, no a la casa, sino al final de la manzana desde donde podía ver la entrada a distancia. Aparqué bajo un roble y apagué el motor. La casa se veía hermosa. Les daré eso. Luces blancas colgadas a lo largo de la valla, farolillos bordeando el camino, coches llenaban la calle. BMW S, un par de Mercedes, un Escalade negro que supuse pertenecía a Margaret Ashford. A través de las ventanas abiertas, podía oír jazz, risas, el tintineo de las copas. 200 personas celebrando en una casa que pensaban que pertenecía al novio. Mi teléfono sonó. Karen. Estoy dentro, susurró. Sierra, es precioso. Las flores, la comida. Hay un cuarteto de cuerda en el patio. ¿Cómo está él? Radiante. Lleva un traje gris. Nicole está impresionante.
Acaban de hacer el primer baile. Una pausa. Sierra, siento mucho que no estés aquí. Está bien, dije, lo cual era una mentira. Pero algunas mentiras son solo amabilidades que te das a ti misma. Luego Karen dijo lo que lo selló todo. Acaba de dar su discurso. Agradeció a Gerald por, y cito, darme todo, incluida esta hermosa casa. Gerald se levantó e hizo una reverencia. La gente aplaudió. Agarré el volante. Y Sierra, dijo que desearía que su madre pudiera estar aquí. Dijo, ella es la única que falta esta noche. La única que falta. Yo estaba a 200 metros de distancia, sentada en un coche aparcado en una calle pública, escuchando a mi hermano borrarme en tiempo real desde un escenario construido dentro de una casa que yo pagué. Y según él, la única silla vacía en esa boda pertenecía a una mujer que murió hace 17 años. Yo no faltaba. Fui eliminada. Y ahora era el momento de eliminarme de la ecuación por completo. Llamé a Russell a las 8:41 de la noche. ¿Envíalo? ¿Estás segura? Sí. Russell envió dos cosas simultáneamente. Primero, la notificación formal de desalojo, entregada a la dirección de la propiedad a través de un servicio de mensajería con confirmación de firma. 30 días, estándar, legal. Segundo, un correo electrónico a Dalton, Gerald y Nicole. A los tres, un solo mensaje. Lo había escrito la noche anterior, lo revisé 4 veces. Cada versión se hizo más corta. El borrador final tenía 6 líneas. La propiedad en 114 Maple East Drive ha sido vendida. La transacción se cerró el 14 de junio. Tienen 30 días para desalojar. Se adjuntan, 1. Una copia de la escritura a mi nombre, 2. El acuerdo de venta firmado, y 3. La notificación formal de desalojo. Les deseo a ambos un feliz matrimonio. ¿Sierra? Sin signos de exclamación, sin acusaciones, sin emoción. Solo hechos, documentos y un plazo. Adjunté 3 archivos PDF, la escritura, con mi nombre claro como el día, el contrato de venta, comprador, precio, fecha de cierre, hecho, y la notificación de 30 días escrita en el papel con membrete del bufete de Russell. Cada casilla marcada, cada línea legal. Presioné enviar a las 8:47 de la noche. El jazz seguía sonando. Podía oírlo débilmente a través de las ventanas abiertas a 200 metros de distancia. Alguien se rió. Una risa grande, generosa, de champán. El tipo de risa que la gente hace en las bodas cuando cree que todo es perfecto. Giré la llave en el contacto. Conduje a casa. No revisé mi teléfono. No llamé a Karen. No llamé a Patty. No miré por el espejo retrovisor. Entré en mi apartamento. Me lavé la cara. Me cepillé los dientes. Y me metí en la cama y dormí profundamente, sin soñar en absoluto por primera vez en meses. Lo que sea que estuviera pasando dentro de esa casa ahora, ya no era mi casa, y ya no era mi problema. Karen llamó a las 9 de la mañana siguiente. Primero hice café. Luego contesté. ¿Sierra? Oh, Dios mío. Cuéntame. Me lo contó. Alrededor de las 9 de la noche, 12 minutos después de que envié el correo electrónico, Dalton sacó su teléfono de la chaqueta durante un brindis del tío de Nicole. Miró la pantalla. Luego se puso blanco. No rojo, no sonrojado, blanco, como si la sangre se le hubiera ido de la cara de una vez. Se excusó, encontró a Gerald cerca de la barra. Karen estaba lo suficientemente cerca como para oír a Gerald decir, ¿qué quieres decir con que se vendió? Luego Dalton siseó algo que ella no pudo entender y la mandíbula de Gerald se tensó como un alambre tirado con fuerza. Se trasladaron al pasillo. La discusión fue silenciosa, controlada, la forma en que los hombres discuten cuando están rodeados de gente a la que necesitan impresionar. Pero el lenguaje corporal gritaba. Gerald apuntando con el dedo hacia el suelo. Dalton presionando la palma de su mano contra la pared como si la necesitara para mantenerse en pie. Nicole se dio cuenta. Por supuesto que sí. Era su boda.
Se acercó con su vestido blanco y tocó el brazo de Dalton. ¿Qué pasa? No es nada. Parece que vas a vomitar. Vio el teléfono en su mano. Se lo quitó. Leyó el correo electrónico. El pasillo se quedó muy silencioso. ¿Quién es Sierra Mercer?, dijo Nicole. La boca de Dalton se abrió. No salió nada durante 3 segundos completos. Luego, nadie. Nicole miró el archivo adjunto. La escritura. Mi nombre. La dirección en la que estaban. La escritura dice Sierra Mercer. Me dijiste que esta era la casa de tu padre. Dalton intentó coger el teléfono. Nicole lo apartó. Margaret Ashford apareció al final del pasillo. Vestido de seda, pendientes de perlas, una cara que podía leer una habitación a 12 metros de distancia. ¿Qué está pasando?, dijo. Nicole giró la pantalla hacia su madre. Margaret leyó. Miró a Dalton. Miró a Gerald. Luego cogió su bolso de mano y caminó hacia la puerta principal. Margaret no se fue. Se detuvo en la puerta principal, se dio la vuelta y regresó. Eso fue peor. Se paró frente a Dalton en el vestíbulo donde el cuarteto de cuerda había estado tocando 10 minutos antes, y una docena de invitados ahora pretendían no mirar. Mi hija te hizo una pregunta simple, dijo Margaret. ¿Quién es Sierra Mercer? Dalton se pasó una mano por el pelo. Intentó sonreír. No funcionó. Ella es. Es complicado. Es una pariente lejana. Karen dio un paso adelante. Me dijo más tarde que no lo había planeado, pero había tomado 2 copas de champán y llevaba 17 años viendo cómo me borraban, y algo dentro de ella simplemente se rompió. Es su hermana, dijo Karen. Su hermana menor. Y ella es quien compró esta casa. La habitación se quedó en silencio. No un silencio de película. Un silencio real. El tipo de silencio en el que puedes oír el zapato de alguien moverse en el suelo de madera. Margaret miró a Gerald. ¿Tienes una hija? Gerald enderezó los hombros. Un viejo hábito. Esto es un asunto familiar. Se convirtió en el asunto de mi familia en el momento en que mi hija se casó con tus mentiras. Esa palabra, mentiras, aterrizó como una bofetada. Gerald se estremeció. Físicamente se estremeció. Nunca lo había visto estremecerse por nada en mi vida, y ni siquiera estaba allí. Pero Karen lo describió con tanta precisión que pude verlo. Nicole se interpuso entre su madre y su marido con una mirada que Karen describió como la de alguien que ve su casa arder en tiempo real. Se volvió hacia Dalton. Me dijiste que eras hijo único. Nicole, déjame explicarte. Me dijiste que tu padre compró esta casa. No es lo que. ¿En qué más mentiste? Esa pregunta quedó en el aire. No solo sobre la casa, no solo sobre mí, sino sobre todo. La base completa de su matrimonio, de un día de antigüedad, se estaba resquebrajando frente a 200 personas. El rostro de Dalton pasó por 3 etapas. Karen las contó. Primero, la negación. Señaló a Karen como si hubiera activado una alarma de incendios. Karen no sabe de lo que habla. Es amiga de Sierra. Es parcial. Karen no se inmutó. Fui a la secundaria con ambos, Dalton. Estuve en el funeral de tu madre. Te vi cenar en la mesa de Sierra durante 16 años. Segundo, la desviación. Dalton se volvió hacia la sala, hacia los invitados, hacia cualquiera que quisiera escuchar y abrió las manos. Sierra siempre ha sido así. Es celosa. Está tratando de arruinar mi boda porque no soporta verme feliz. La voz de Margaret se abrió paso. Ella no vino a tu boda, Dalton. Tú no la dejaste. Tercero, el colapso. Dalton miró a Gerald. La forma en que un niño mira a un padre cuando el maestro lo atrapa haciendo trampa. Ayúdame a arreglar esto. Gerald no se movió. Su boca era una línea delgada. Tenía las manos en los bolsillos. Por primera vez en mi vida,
En el relato de Karen, Gerald Mercer no tenía absolutamente nada que decir. Ni sermón, ni redirección, ni esto es un asunto familiar. Solo silencio de un hombre que había pasado 63 años teniendo siempre la última palabra. Nicole se levantó de la silla que alguien le había traído. Se alisó la parte delantera de su vestido. No gritó. No lloró. Dijo en voz muy baja, necesito aire. Salió. Dos de sus damas de honor la siguieron. Luego su tía, luego su prima, luego Margaret, que se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a Gerald con una expresión que Karen describió como el final de algo. El DJ había parado la música hacía 20 minutos. Nadie le pidió que la reiniciara. Dalton se quedó solo en el vestíbulo. Los invitados pasaron junto a él en pequeños grupos murmurantes, recogiendo abrigos y bolsos. Nadie se despidió. El último coche se fue a las 11:14 de la noche. Gerald me llamó a las 7 de la mañana siguiente. Domingo. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con café y el periódico. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, temblorosa, no de dolor, sino de rabia. Vendí mi casa, papá. Arruinaste la boda de tu hermano. No. Vendí mi propiedad. Es mi derecho legal. Tienes que arreglar esto. Llama al comprador. ¿Deshazlo? Está hecho, papá. Ya no es mi casa. Hiciste esto para hacerle daño. ¿Dejé mi café? No. Hice esto porque me borró. Ambos lo hicieron. Silencio. Podía oír su respiración. Pesada, irregular. La respiración de un hombre no acostumbrado a estar en el lado perdedor de una conversación. Luego sacó la única arma que le quedaba. Tu madre estaría avergonzada de ti. Ahí estaba. La carta de triunfo. La invocación de una mujer muerta que no podía hablar por sí misma, utilizada por el hombre que rompió cada promesa que le hizo. Mi voz no tembló. Quiero que conste. No tembló y no se alzó. Mamá estaría avergonzada de lo que le hiciste a su hija. Nada. 5 segundos. 10. No me llames más, Sierra. No pensaba hacerlo, papá. Colgó. Me quedé sentada. El café se enfrió. El periódico quedó sin leer. El apartamento estaba en silencio de la manera en que solo las habitaciones vacías están en silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Esa fue la última conversación que tuve con mi padre. No la última vez que intentó contactarme. Eso vino después, a través de otras personas, en tonos más suaves. Pero fue la última vez que contesté el teléfono a Gerald Mercer. Algunas puertas se cierran con un portazo. Esta se cerró con un clic. Y yo fui quien giró la llave. Dalton llamó el lunes por la tarde. Casi no contesto, pero me di cuenta de que necesitaba oír lo que diría. No por esperanza. Ya no. Por cierre. No puedes hacer esto. Su voz era áspera, ronca, la voz de un hombre que había pasado la noche discutiendo o llorando o ambas cosas. Este es mi hogar, Sierra. Nunca fue tu hogar, Dalton. Era mío. Te dejé vivir allí. Te demandaré. Adelante. La escritura está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Silencio. Luego vino el cambio. Lo había estado esperando. El momento en que pasó de la rabia al encanto, del arma a la herramienta. Sierra, vamos. Su tono bajó, más suave, casi cálido. Somos familia. Sé que las cosas no han sido perfectas, pero podemos solucionarlo. Hablaré con Nicole. Te invitaremos a cenar. Podemos. Le dijiste a tu esposa que no existo. La frase se interpuso entre nosotros como un muro. Puedo explicarlo. No necesitas hacerlo. Lo entiendo perfectamente. Sierra, por favor. Nicole está furiosa.
Su madre no devuelve mis llamadas. Si pudieras. ¿Si pudiera qué? Arreglarlo por ti como siempre he hecho. No respondió. Tienes 30 días. Es la ley. Te sugiero que los uses. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Eso ya no es mi problema, Dalton. Otra pausa. Luego, en voz baja, y esta fue la parte que casi me afectó, lo siento. 2 palabras. 17 años tarde. ¿Sientes que? Pregunté. Y no pudo responder. Literalmente no pudo nombrar porque lo sentía, porque nombrarlo significaría admitir que sucedió. Y admitir que sucedió significaría que él no era la víctima. Adiós, Dalton. Colgué. Mi mano estaba firme. Me dolía el pecho, pero mi mano estaba firme, y eso importaba más. Russell llamó el miércoles por la mañana para confirmar lo que ya sabía. La venta está completamente registrada. Título transferido. ¿Fondos depositados en tu cuenta? Una pausa. Está hecho, Sierra. Limpio y legal. Limpio y legal. 3 palabras que de alguna manera se sintieron más pesadas que los $770.000 en mi cuenta bancaria. Dalton contrató a un abogado. Por supuesto que lo hizo. Gerald probablemente lo pagó. Pero no importó. Russell me dijo más tarde, de segunda mano a través de un colega, que el abogado de Dalton revisó los documentos durante unos 15 minutos antes de dar el veredicto. No tienes un caso. Ella era la propietaria del inmueble. No había contrato de arrendamiento, ni acuerdo de alquiler, ni ningún acuerdo por escrito de ningún tipo. No tienes base legal. Dalton había vivido en mi casa durante 2 años, la había decorado, había celebrado fiestas en ella, había planeado su boda en ella, le había dicho a 200 personas que era suya, y legalmente, no tenía nada. Ni un solo papel con su nombre. Porque nunca se le ocurrió preguntar. Porque nunca se le ocurrió que la hermana que había borrado podría algún día necesitar una prueba de que existía. Tenía 30 días para mudarse. Él y Nicole, recién casados, empacando cajas. Nicole no solicitó el divorcio. Me alegré de eso. No por Dalton, sino porque no quería ser la granada que destruyera un matrimonio. Lo que quería era la verdad sobre la mesa. Lo que sucediera después era cosa de ellos. Pero Nicole tenía condiciones. Karen lo escuchó por ahí, terapia de pareja, total transparencia financiera y una conversación conmigo. La última dependía de mí. Nicole se puso en contacto a través de Karen. Dile que aprecio la oferta, dije. Pero todavía no. Quizás nunca. Esa es mi elección. Fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión sobre mi familia sin preguntarme si la aprobarían. Se sintió como respirar después de contener la respiración durante 17 años. Esto es lo que pasa con 200 testigos, no puedes volver a meter la verdad en la botella. En una semana, la historia había viajado por todos los círculos que Dalton y Gerald habían pasado años cultivando cuidadosamente. El club de campo, el vecindario, el grupo de golf de Gerald, las hermanas de la fraternidad de Nicole, los compañeros de trabajo de Dalton. La versión variaba dependiendo de quien la contara, pero la esencia era siempre la misma. La hermana del novio le compró una casa, fue borrada de la familia y vendió la casa el día de la boda. Cada relato terminaba de la misma manera, un silbido bajo o un lento movimiento de cabeza. Margaret Ashford se lo contó a su club de lectura. Karen lo confirmó. Las palabras exactas de Margaret, según se informa, si mintió sobre tener una hermana, ¿qué más estará ocultando? Esa frase viajó por el círculo social de los Ashford como un incendio forestal. A finales de mes, Dalton había pasado de ser un gran partido a aquel que la hija de Margaret debería haber investigado. Gerald fue quien peor lo llevó en público. Sus amigos del golf, hombres que conocía desde hacía décadas, comenzaron a hacerle preguntas que no podía responder. Uno de ellos, un juez retirado llamado Walter, se lo dijo en la cara durante un almuerzo. ¿Excluiste a tu propia hija, Jerry? La que le compró la casa al chico. Gerald abandonó el restaurante antes de que llegara la cuenta. Karen escuchó esa historia de tercera mano.
Pero la creo, porque toda la identidad de Gerald se basaba en ser un hombre respetable, un buen padre, un proveedor. Y ahora las personas que más respetaba lo miraban y veían a otra persona. Dalton y Nicole se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Sin jardín, sin guirnaldas de luces, sin patio para un cuarteto de cuerda. La casa en Maples Drive, mi casa una vez, ahora pertenecía a la familia Brennan. Una pareja joven, 2 hijos. Pintaron la puerta principal de rojo. Pasé por allí una vez, solo una vez. El rojo se veía bien. Patty me lo contó una semana después. Le había pedido a Gerald que se reuniera con ella en una cafetería del centro. Lugar público, terreno neutral. El vino, lo que la sorprendió. Se veía más viejo, dijo Patty. Como si 10 años lo hubieran golpeado en 10 días. No fue con rodeos. Patty nunca lo hacía. Linda me pidió que cuidara de Sierra. ¿Sabes por qué? Porque sabía que tú no lo harías. La mano de Gerald se apretó alrededor de su taza de café. No metas a Linda en esto. Linda está en esto. Siempre estuvo en esto. Ella vio lo que estabas haciendo antes de morir. Me lo dijo. ¿Qué te dijo? Que ya habías elegido a Dalton. Que ya habías decidido que Sierra era la segunda. Me hizo prometer no solo que cuidaría de esa niña, sino que estaría preparada, porque ella lo sabía. Gerald se quedó mirando la mesa. Patty dijo que su mandíbula se movía, los músculos se movían como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. No me pidió que fuera la madrina de Sierra por tradición, Gerald. Me lo pidió porque tenía miedo de lo que le harías a esa niña cuando ella no estuviera allí para protegerla. Hizo una pausa. Y tenía razón. Gerald se levantó. No empujó la silla hacia atrás. Simplemente se levantó como un hombre que deja un banco de la iglesia. Puso un billete de 20 en la mesa. Salió sin darse la vuelta. Patty me llamó esa noche. Su voz era firme pero suave, como se pone cuando ha estado cargando algo pesado y finalmente lo deja. Dije lo que tu madre habría dicho. El resto depende de él. Sostuve el teléfono contra mi oído durante mucho tiempo después de que colgáramos. Mi madre había estado muerta durante 17 años, y todavía me estaba protegiendo. Algunas personas dejan instrucciones. Mi madre dejó un escudo. La gente siempre pregunta por el dinero. $770.000 es mucho dinero. Quieren saber si lo guardé, si lo gasté, si se sintió como una victoria. No se sintió como una victoria. Se sintió como un reembolso. Pagué mis préstamos estudiantiles restantes, los que había sacado porque mi fondo para la universidad fue vaciado antes de que yo viera $1. Eso se sintió bien. Se sintió como cerrar un círculo. Luego me senté con Patty y Russell y construimos algo, la Fundación Linda Mercer, un fondo de becas para mujeres jóvenes que perdieron a sus madres a una edad temprana y que intentaban salir adelante por sí mismas. No solo la matrícula universitaria, sino también las tasas de licencias, los costos de certificación, los depósitos del primer mes de alquiler. Las cosas prácticas en las que nadie piensa cuando dicen, solo trabaja duro y estarás bien. No le puse mi nombre. Le puse el nombre de la mujer que vio 17 años en el futuro e hizo un plan para proteger a una hija que no viviría para criar. Patty se encargó de la configuración legal. Russell hizo el papeleo. Lo financié con 1/3 de los ingresos de la venta. Ni un comunicado de prensa, ni una gala, ni una publicación en redes sociales. Solo un formulario, una cuenta bancaria y una misión. Con lo que quedaba, compré una casa. Una pequeña. 2 habitaciones, un porche, una ventana en la cocina que da al este, para que entre la luz de la mañana mientras tomo mi café. La escritura está a mi nombre. Solo a mi nombre. El día que me mudé, desempaqué una caja antes que nada. Dentro estaba la foto enmarcada de mi madre, aquella en la que tiene 31 años, sosteniéndome, sonriendo. La puse en el estante junto a la puerta principal. Así, es lo primero que veo cuando llego a casa. Esta vez, le dije a la habitación vacía, compré una casa para mí.
Pasaron 3 meses. Dalton y Nicole siguieron juntos. Me enteré por Karen de que Nicole había establecido sus términos, terapia todas las semanas, sin excepciones, total transparencia financiera, cada cuenta, cada deuda, cada dólar, y una conversación honesta sobre su familia. Toda. Sin ediciones. Dalton aceptó. Si lo cumplió o no, ya no era mi problema. Me envió una carta. Escrita a mano, lo que me sorprendió. 2 páginas. La letra era desordenada, del tipo que proviene de escribir rápido porque tienes miedo de perder el valor. No se disculpó. No exactamente. Dijo, sé que me equivoqué. Dijo, no sé cómo arreglar esto. Dijo, Nicole sigue preguntando por ti, y no sé qué decirle porque ya no te conozco, y eso es culpa mía. La leí 2 veces. La doblé y la puse en el cajón de mi mesita de noche. No respondí. No porque lo odiara, sino porque no estaba lista. Y por primera vez en mi vida, dejé que no estoy lista fuera una oración completa. Gerald no se puso en contacto. Ni una carta, ni una llamada, ni un mensaje a través de nadie. Solo silencio. El mismo silencio que me había dado toda mi vida. Excepto que ahora era el único lenguaje que le quedaba. No lo esperé. Había terminado de esperar. Los jueves por la noche se convirtieron en mi ancla. Patty y yo cenábamos todas las semanas. En su casa, en mi casa, en el restaurante italiano de la calle LM donde el dueño conocía nuestros pedidos de memoria. A veces se unía Karen. A veces Russell venía con su esposa. Comíamos, hablábamos, nos reíamos de cosas que no tenían nada que ver con Dalton o Gerald o la casa en Maple East. Esta era mi familia ahora. No la que me vio nacer, sino la que construí. Y nadie en esa mesa me hizo demostrar nunca que merecía una silla. Estoy de pie en mi porche mientras termino de contarles esto. Es un porche pequeño, lo suficientemente grande para 2 sillas y una maceta que siempre olvido regar. La casa detrás de mí no es nada especial. Pero la escritura está a mi nombre. La hipoteca está pagada. Y nadie dentro de ella me ha dicho nunca que no pertenezco. Solía pensar que la familia significaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, suficiente dinero, suficiente paciencia, suficiente silencio, las personas que compartían mi sangre finalmente me verían. Estaba equivocada. No sobre el dar, sino sobre a quién le estaba dando. No vendí esa casa por ira. La vendí porque finalmente creí que yo valía más que una habitación de invitados en mi propia vida. Que merecía un asiento en la mesa. No porque comprara la mesa, sino porque soy una persona que importa. Si estás en una familia donde siempre eres tú quien da y nunca quien recibe, donde tu amor es tratado como una suscripción que pueden cancelar cuando sea inconveniente, no necesitas su permiso para detenerte. No necesitas que estén de acuerdo en que has sido herido para que se te permita sanar. Un límite no es un muro, es una puerta, y tú decides quién la cruza. No sé qué pasará después con Dalton. Quizás algún día estaré lista para sentarme frente a él y escuchar. Quizás no. Eso está permitido. No sé sobre Gerald. He dejado de intentar predecir a un hombre que nunca aprendió a verme. Quizás las palabras de Patty plantaron algo. Quizás no. Ese es su trabajo, no el mío. Lo que sí sé es esto. Tengo 31 años. Tengo un hogar que es mío. Tengo personas que me eligieron. Tengo el nombre de mi madre en una fundación que ayuda a chicas que me recuerdan a quien era a los 18 años, sola, sin dinero, pero no rota. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener una familia y mantenerte a ti mismo, quiero escuchar tu historia. Cuéntamela en los comentarios. Los estaré leyendo. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si tocó algo en ti, dale al botón de me gusta y suscríbete. No porque te lo pida, sino porque quizás alguien que conoces también necesita escuchar esto. Compártelo con ellos. Y si estás listo para otra historia sobre mantener tu posición y encontrar dónde perteneces realmente, hay un enlace en la descripción esperándote. Te veré allí.
Cuídense y recuerden, ustedes nunca fueron demasiado. Ellos simplemente ofrecían muy poco. Nos vemos en la próxima.